Desear la inmortalidad es desear la perpetuación de un gran error. Arthur Schopenhauer. El ser humano siempre ha buscado la inmortalidad, de esto no cabe duda. Las religiones, más allá de su función en el orden de la sociedad, no se inventaron más que para dar respuesta a la desesperante idea de la muerte. Para las religiones, el alma es eterna, infinita e inmortal. Pero hay quienes no se calman con esto y necesitan una respuesta en el plano físico, la inmortalidad del cuerpo. En 1940 salió al aire el documental Experimentos en la reanimación de organismos, que muestra la cabeza de un perro decapitado que llevaba varios minutos clínicamente muerto. A la cabeza de este perro cercenado se le conecta un corazón artificial, es decir, un aparato que bombea sangre con oxígeno por una arteria artificial y recibe el retorno venoso de la sangre. Tras unos minutos, la cabeza comienza a moverse, puede abrir y cerrar los ojos, al igual que abrir y cerrar la boca, y puede reaccionar a estímulos externos como cosquillas, pinchazos, sonidos fuertes y estímulos de luz, incluso llegando a lamer su hocico para limpiarse del producto colocado. Tengan en cuenta que hablamos de una cabeza decapitada que llevaba varios minutos muerto, algo que parece inconcebible. Entonces, ¿es este documental cierto o falso? El documental fue producido por el científico británico John Sanderson Haldane y se basó en una serie de experimentos que realizó la Unión Soviética bajo la supervisión del Dr. Sergei Bryukhanenko, líder del Instituto de Investigación de Cirugía Experimental. El experimento de Bryukhanenko tenía el objetivo de probar que era posible revivir organismos que se encontraban clínicamente muertos a través de mecanismos artificiales de circulación de sangre y oxígeno. En el documental muestran cómo distintos órganos como el corazón o el pulmón, de manera separada, funcionan con un aparato artificial, y al final se muestra cómo el aparato denominado autojector o autoyector, el mismo aparato usado con la cabeza decapitada del canino, que bombea sangre de manera artificial, puede lograr revivir el cuerpo completo de un perro tras 10 minutos de haber muerto. Una vez que la respiración y el pulso del animal vuelven a sus niveles normales, los científicos detuvieron la máquina y el perro, según el documental, se recuperó totalmente tras algunos días de reposo. Ahora, revivir un cuerpo por medio del bombeo artificial no tiene nada de imposible. La técnica muy conocida de la reanimación cardiopulmonar, o RCP, aplica justamente esto: tratar de recuperar el bombeo de la sangre después de un paro cardíaco y luego respiratorio, presionando la zona del pecho rítmicamente, con lo cual se han salvado muchísimas vidas. Lo impresionante aquí está en el hecho de que se reviva un ser que duró muerto 10 minutos, pues es bien sabido que tras cada minuto que pasa el cerebro sin oxígeno, las células van muriendo y tras 10 minutos aproximadamente se considera el cerebro completamente muerto, por lo cual revivir a una persona tras los 10 minutos puede causar grandes daños cerebrales o simplemente llevarlo a un estado vegetal permanente. Sin embargo, han existido casos donde la reanimación con un estado neurológico óptimo se ha realizado en los 16 minutos tras haber muerto clínicamente. Entonces, esto depende mucho de la circunstancia y de la persona. Aún así, el experimento resulta impresionante, mas no imposible. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿es el documental cierto o falso? Pues el documental ha recibido extensas críticas por parte de varios críticos de cine como Ken Smith, creador del libro Mental Hygiene. Es una farsa, esta película es una farsa. Aparentemente trata sobre una máquina, parece el pistón de un coche, que milagrosamente revive a perros que han sido asesinados o decapitados. Pero en realidad es una especie de extraña propaganda británico-estadounidense de la Segunda Guerra Mundial diseñada para hacer que los rusos parezcan inteligentes. Los perros muertos no están realmente muertos, al menos no lo que reviven en la película, y la cabeza desmembrada del perro vivo no está realmente desmembrada, se puede ver a través del fondo de cartón. Después del experimento, los perros viven años, engordan y tienen familias. Muy extraño. Por otra parte, el crítico irlandés George Bernard Shaw hizo una crítica un poco más lógica y basada en ciencia. El procedimiento con la cabeza cercenada solo mencionaba la realimentación de sangre oxigenada a la cabeza. Las células neuronales requieren otros componentes además del oxígeno para sobrevivir y funcionar correctamente, aunque sea por un breve periodo. Además, la cabeza se sacude y se mueve a veces,
lo cual sería imposible sin los músculos del cuello unidos al torso y la columna vertebral. Parece probable que, si bien se realizaron experimentos, la operación mostrada en el video fue una preparación para producir esta película científica. Entonces, probablemente nunca sabremos con total seguridad si la película es cierta o falsa, aunque por la crítica de Shaw parece bastante acertado pensar que la parte de la cabeza cercenada no es real, o no totalmente real, y probablemente se trate de un perro sedado que fue filmado para dar un entendimiento general de cómo funcionaba el autogector, o la máquina que bombea sangre, ya que por ninguna parte se muestra la conexión de las válvulas de la máquina con las del perro, lo cual no costaba nada mostrar. El perro encima de todo estaría decapitado y por lo tanto el primer estímulo que sentiría sería el abrumador e insoportable dolor de no tener cuerpo, en lugar de algunos sonidos y luces, lo cual a mi parecer lo llevaría más rápido a una agonía que o lo terminaría matando nuevamente o simplemente se desmayaría. Además, como dice Shaw, y probablemente lo más importante, la sangre necesita de agua, sales, proteínas, hormonas y nutrientes de una manera equilibrada para hacer que el perro reviva, pueda activar el sistema nervioso de la cabeza y encima de todo no vuelva a morir a los segundos. Es decir, hay muchísimas formas en las cuales el experimento puede ir bastante mal, y solo haya sido un montaje para demostrar cómo funcionaría la máquina en una situación ideal. Ahora, la idea de que un perro muerto clínicamente, no cercenado sino completo, pudo haber vivido por medio de esta máquina es indudable. Sería como hacer RCP, pero tendría que hacerse bajo ciertas condiciones, como hacerle el menor daño posible al perro para su recuperación y hacerlo en un tiempo preventivo de segundos tras la muerte. Sin embargo, a pesar de la incredulidad de muchos críticos, a la mayoría de científicos de la época les gustó el film y lo vieron como una representación de un experimento real que era mucho más modesto, pero que podría ser el avance de nuevas técnicas hacia la reanimación o la curación de los seres vivos. El mismo Shaw escribió satíricamente: "Incluso me siento tentado de cortarme la cabeza para poder seguir dictando obras de teatros y libros sin que me moleste la enfermedad, sin tener que vestirme y desvestirme, sin tener que comer, sin tener nada más que hacer que producir obras maestras del arte dramático y la literatura". Muchos científicos que aseguraron haber presenciado a los científicos soviéticos por sí mismos afirmaron la veracidad de los experimentos, pero mencionaron que la cabeza cercenada solo sobrevivió unos pocos minutos y no horas, como quiere hacer parecer el documental. En fin, no sabremos con seguridad la veracidad del documental. Lo que sí podemos estar seguros es que los experimentos sí se realizaron y fueron importantísimos para el futuro del desarrollo de la medicina cardiovascular. Tampoco la crítica de Ken Smith hacia pensar que se trataba de una propaganda pro-soviética o para hacer parecer a los soviéticos como inteligentes parece ser la más justa ni estar cerca de la realidad. Por más que alguien quiera odiar al comunismo o a la Unión Soviética, es indudable que a pesar de los cientos de críticas que se le puede hacer al sistema social y económico que tenían, los soviéticos sí llegaron a ser grandes inventores y científicos, que descubrieron cosas importantes que hoy en día utilizamos. No eran para nada tontos, por el contrario. El primer satélite, el primer helicóptero, motores aeronáuticos, los montajes para editar películas, muestran lo contrario. Y no hay que olvidar que las investigaciones de Bryukhanenko, incluyendo el experimento que estamos viendo, sea cierto o no el documental, fue vital para el desarrollo de los procedimientos de corazón abierto. De hecho, es en su instituto donde se realiza la primera cirugía de corazón abierto por Alexander Vishnevsky. Además, podríamos decir lo contrario de hecho. El hecho de que estas opiniones se hayan formado durante y después de la Guerra Fría puede demostrar un sesgo en contra de los soviéticos o rusos, por lo cual la propaganda podría ir hacia el otro lado. Ahora, ¿es ético realizar esta clase de experimentos? A simple vista cualquier ser empático diría que no, o como mínimo que es algo triste, pero que si es por el bien de la humanidad, entonces sí. Hoy en día esta clase de experimentos, sobre todo en animales como perros o gatos, es muy difícil de ver por la controversia que crearía. En general, no hay una legislación que prohíba el uso de animales considerados domésticos para la experimentación, pero en la legislación tanto de la Directiva de la Unión Europea 86/609
como la del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, solicitan objetivos racionales, justificación de la especie y número de animales requeridos, y utilización de otras especies de menor escala evolutiva, cuando sea posible. A lo cual esto último no tiene mucho sentido biológicamente hablando, pues no existe una especie de mayor o menor escala evolutiva. Pero todos sabemos a qué se refiere este punto, es decir, entre más pequeño e insignificante para la percepción colectiva, mejor, es decir, con perros y gatos no. La idea de experimentar con animales de esta manera parece terrible, pero no parece ser más ético por parte de la comunidad científica, incluso en humanos que voluntariamente han aceptado formar parte de operaciones experimentales, como fue el caso del doctor italiano Sergio Canavero, que desde hace más de 7 años se ha propuesto realizar el primer trasplante de cabeza del mundo. Sin embargo, el procedimiento fue denegado por Estados Unidos y la Unión Europea, por lo cual se ha visto en la necesidad de ir a China para continuar con sus experimentos. En el año 2017, Canavero afirmó que había participado junto a Ren Xiaoping en el primer trasplante de cabeza del mundo. Sin embargo, no se han entregado ningún tipo de evidencia para creer esta afirmación, y lo más seguro es que no haya ocurrido, o que se haya intentado con cero éxito. A pesar de todo, Canavero es un verdadero fiel a la posibilidad de trasplantar cabezas, y en el año 2015 Ren Xiaoping sí logró realizar un trasplante de cabeza en ratones. Sin embargo, de 80 ratones, solo 18 lograron sobrevivir durante 3 horas, por lo cual el éxito de un trasplante en humanos parece muy, pero bastante improbable por los momentos. Este y muchos otros experimentos alzan la pregunta: ¿es ético realizar esta clase de experimentos que parecen desafiar las normas naturales? Ya hemos desafiado las normas de la naturaleza cientos de veces, y sin duda en el campo de la medicina ha mejorado la calidad de vida en todo el mundo. Pero ¿hay un límite ante este desafío? ¿Es ético la idea de resucitar a una persona después de una muerte, más allá de técnicas como el RCP? Esta última pregunta presupone un tópico muy controversial, sobre todo para aquellas personas católicas o cristianas en general, pues posee muchísimas encrucijadas con el concepto de la resurrección. Dime qué piensas tú, te leo en los comentarios. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartir. No te pierdas el próximo video, que se va a tratar de un tema ético también. Si tienes algún tema que quieres que hable referente a historia, antropología, sociedad, psicología o humanidad en general, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao.